Buenos días a todos los presentes. Los saludo con mucho amor, con mucho cariño. Bienvenidos a este espacio tan hermoso de paz. Todos buscamos siempre un camino que nos lleve a una vida tranquila, a una vida hermosa, a una vida llena de satisfacciones, a esa vida eterna, la vida que Dios nos prometió. Dios ha sostenido durante toda la existencia que esta vida eterna es hermosa, que allí no va a haber sufrimiento, no va a haber tristeza, llanto, desolación, todas las cosas que normalmente tenemos aquí en la vida real, en la vida natural, en la vida del hombre. Esa vida es la que todos buscamos, la que todos queremos. Pero para conseguir este objetivo debemos amar, debemos creer en las promesas que Dios nos hace. Una parte importante es tener las herramientas necesarias para estar constantemente disfrutando de la existencia de nuestro Dios, disfrutando de la creencia en un Dios que aunque no vemos, sabemos que está ahí, que aunque no vemos, sentimos su presencia, que aunque no vemos, estamos totalmente convencidos de que está a nuestro lado. Esta meditación nos ayuda a cumplir este objetivo. Por eso los invito a que todos juntos disfrutemos de este espacio y que dediquemos constantemente tiempo a la meditación amorosa para Dios. Todos los temas tratados en este espacio los dedicamos a nuestro Dios hermoso, a nuestro Dios poderoso, a ese Dios que dio la vida por nosotros, a ese Dios que no puede ser extraño para nosotros nunca, y a quien nos debemos y le debemos toda la gloria y la alabanza. A ese Dios es el que sí, el que creemos y le seguimos. Hoy vamos a tocar ese tema hermoso, creer en las promesas de Dios. Si quieres colaborar con nosotros para seguir generando paz, ideas de meditación, por favor déjanos tu mensaje, escríbenos a nuestro canal que vamos a estar leyendo, y si tienes algún tema específico por el que quieres que hablemos, con mucho gusto lo analizaremos y lo trataremos. Para nosotros también es de mucha ayuda si te suscribes a nuestro canal y nos apoyas con algún aporte que quieras hacer. Aporte no tiene que ser económico siempre. Por eso, si tú nos apoyas, podemos generar más presencia en la red, en la sociedad, y este espacio puede llegar a muchas más personas. Ayúdanos, por favor. Y bueno, no siendo más, vamos a comenzar la meditación de hoy. Vamos a presentarnos aquí a nuestro Dios. Dice la oración. Oremos. Oh Padre maravilloso, Padre celestial, venimos delante de ti, delante de tu presencia en este día para ofrecerte esta meditación. Te pedimos que bendigas, que nos respaldes, que bendigas nuestras vidas y nos permitas comprender profundamente tu palabra, analizarla, pensarla, que podamos reflexionar con toda paz y tranquilidad, que hoy quede en nuestros corazones esta palabra que meditaremos, estos temas hermosos que meditaremos, que nuestros corazones tengan esa capacidad de entender, que estas palabras y este tema hermoso nos edifique y nos acerque más a ti, Señor. Dirige nuestras mentes y corazones para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Queremos hacer el bien, es todo lo que queremos. Queremos agradarte, es todo lo que queremos. Por eso te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que te quedes junto a nosotros, que respaldes y que libertes nuestros corazones, que nos des mucha paz para poder meditar y entender todo lo que queremos y pensamos en el día de hoy. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Rey de Gloria, nuestro Salvador. Amén. Es hermoso darle el primer lugar
siempre a nuestro Dios. Hoy dedicamos este espacio para reflexionar sobre cómo Dios cumple sus promesas y cómo podemos vivir con esperanza y fe en su fidelidad. Vamos a estar evaluando este tema de hoy, realizando una primera lectura en el libro Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 2 y 8. Y dice: para la honra y gloria de nuestro Dios, la edificación de la casa de Dios, promesa para el rey Salomón. Este pasaje nos recuerda que cuando Dios nos llama, nos da también la responsabilidad de cumplir sus propósitos. Como Salomón recibió la promesa de edificar el templo, un lugar santo donde Dios habitaría entre su pueblo. Este llamado no solamente fue una gran honra, sino también una gran responsabilidad. Al igual que Salomón, nosotros somos llamados a construir en nuestras vidas un lugar para que Dios habite allí, no solo en términos materiales, sino espirituales. Pero esa situación que vivió Salomón, ese llamamiento a la construcción de un lugar físico donde Dios pudiera habitar y manifestarse, donde Dios hiciera su presencia, hacía referencia a nuestros días. Comparado con nuestros días, la promesa es que todos debemos tener un lugar santo en nuestro corazón. Ese es el lugar santo. Un lugar puro, un lugar donde Dios pueda estar sin ningún problema, un lugar donde Dios se manifieste, un lugar donde todos encontremos ese refugio y donde Dios pueda entrar sin ningún problema. Un lugar puro, un lugar santo, un lugar hermoso. Esa es la referencia que podemos hacer. Eso es en lo que debemos meditar, en esa comparación, en la promesa que le dio el Señor a Salomón para construirle y edificarle templo, y en la promesa como la asumiríamos hoy en día nosotros. Porque el templo que construyó Salomón, con ayuda de su padre, porque indirectamente David, el rey David, el famoso rey David, por esos tiempos, él ayudó en la recolección de todos los materiales que se iban a utilizar en la construcción del templo. Mas Dios no le dio la oportunidad a David de construir ese templo hermoso, porque David había cometido muchos pecados. No había sido 100% puro, pulcro, íntegro en su andar, en su vida. Dios no le permitió construir el templo en el cual él se manifestaría. Ese templo maravilloso lo construiría su hijo Salomón. Y esa fue la promesa. Hoy nuestro Dios nos permite, nos aprueba que nosotros mismos nos encarguemos de preparar nuestro corazón con su ayuda, porque Él nos ayuda a limpiar ese sitio donde Él va a vivir. Nosotros no podemos tener en nuestros corazones ningún tipo de pecado, ningún tipo de envidia, ningún tipo de mentira, ningún tipo de cosa mala que Dios detecte, porque inmediatamente Él no va a habitar ahí. Es decir, nosotros debemos tener nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón limpio para poder entrar a convivir con la presencia de nuestro Dios. Dios no habita en lugares feos, horribles, llenos de cosas malas. Dios escogió a Salomón para ese maravilloso hogar, ese templo que construyó Salomón. ¿Qué nos hace pensar esto? Nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas como templos. Los templos que estamos construyendo para Dios, estamos poniendo los fundamentos correctos. ¿Basados en qué? Basados en su evangelio, en su palabra, en el maravilloso libro. Por eso debemos leer el libro. Por eso debemos documentarnos usando ese libro.
Por eso debemos prepararnos para esa venida maravillosa, majestuosa, que es que Dios venga a morar en nuestros corazones. Esforcémonos por vivir con integridad. Esforcémonos por vivir en obediencia. Esforcémonos para ser recipientes dignos de sus promesas. No olvidemos que Dios dejó promesas, grandes promesas, y esas promesas se cumplen si nosotros ponemos de nuestra parte. Recordemos que es una promesa, pero las promesas, ¿qué pasa? Las promesas puede que nosotros las obtengamos, puede que no. Por eso se llama promesa, porque la promesa se puede cumplir o no se puede cumplir. Nosotros vemos a las familias hoy en día orando juntas, pidiendo juntas, planeando juntas, cómo construir sus vidas espirituales. Qué lindo ejemplo. Qué bonito es ver las familias unidas en búsqueda de Dios. Eso significa que esa familia es una casa sólida para que Dios entre a habitar. Hermoso, ¿no? Esa reflexión es maravillosa. Vamos a hacer una segunda lectura en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Y dice: el Señor Jesús se levantó entre los muertos y estuvo 40 días con sus discípulos, quienes olvidaron lo que él ya había dicho. Sí, el Señor Jesús se levantó de entre los muertos y estuvo 40 días con sus discípulos. En este pasaje vemos cómo los discípulos, a pesar de estar en la presencia del resucitado Jesús, aún tenían dudas y preocupaciones terrenales. Preguntaron sobre la restauración del reino de Israel, olvidando las promesas y enseñanzas que Jesús ya les había dado. Este comportamiento humano nos refleja a nosotros mismos, cuando permitimos que nuestras preocupaciones diarias eclipsen la grandeza de las promesas divinas. Jesús con paciencia nos redirige a confiar en el plan eterno de Dios y no en sus expectativas inmediatas. Nosotros no podemos tener expectativas inmediatas. Ponerlas en nuestro corazón como privilegio es un error. Nosotros debemos tener mucha, pero mucha paciencia, fe y conocer los tiempos de Dios, lo cual parece imposible, pero si tenemos fe y paciencia, cuando llegue el momento perfecto para Dios, ese día nosotros entenderemos que era el momento preciso y efectivo que Dios tomó para darnos aquella promesa, para cumplir esa promesa. Por tanto, no debemos juzgar, no debemos dejar de orar, no debemos dejar de tener fe, no debemos dejar de tumbarnos por cualquier tribulación, no debemos dudar en ningún momento, en ningún instante de que la presencia de Dios es efectiva, de que la presencia de Dios es constante y de que sus promesas sí o sí se van a cumplir, siempre y cuando nosotros pongamos en práctica todo lo que estamos reflexionando en el día de hoy. ¿Qué haremos? Aprendamos a confiar a Dios, a confiar en Él plenamente, a confiar en el plan de Jesucristo, a confiar que cuando nuestras vidas y preocupaciones nos abrumen, recordemos que su tiempo es perfecto y sus caminos son más altos que los nuestros. Busquemos la guía del Espíritu Santo para alinear nuestros corazones. Tengamos fe, tengamos tranquilidad. Dios es con nosotros, Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar. Dios quiere que nosotros nos ganemos esas promesas. No nos entristezcamos, no nos deslicemos por el camino de la decepción. No permitamos que el enemigo cumpla con su propósito, que es tumbarnos y hacernos tener duda. Hacer que nuestros corazones se entristezcan y se llenen de pecado le limita a nuestro espíritu, al espíritu de Dios, a nuestro espíritu compartir con Dios. Le limita. Entonces, el propósito eterno de Dios, ¿cuál ha sido? Bendecir a la humanidad, habitar con la humanidad, ser el Dios de la humanidad. Y nosotros debemos dejar que eso suceda. No poner trampas, no poner trabas, no poner ninguna queja, no poner ninguna barrera, todo lo contrario. Debemos luchar contra esas cosas para que Dios pueda entrar a bendecirnos y a cumplir sus promesas.
Es como cuando el Señor Jesús hablaba pacientemente con sus discípulos en una escena moderna, con una reunión grupal de creyentes. ¿Qué estaba haciendo Dios? Limpiándolos, preparándolos, convenciéndolos, edificándolos, llenándolos de amor, llenándolos de cariño, llenándolos de su presencia infinita. ¡Qué hermoso! Esa tuvo que haber sido una experiencia hermosa para todos los presentes de esa época. Pero si nosotros tenemos fe y creemos, también podemos ver su presencia hoy en día en nosotros y la disfrutamos también. Vamos a hacer una lectura, una tercera lectura. Vamos a ir al libro de San Juan, el libro capítulo 14, versículo 26. Y dice, para la honra y gloria de nuestro Dios, pero el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabras hermosas de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo en esa época cuando los apóstoles estaban y compartían con Él todas esas maravillas, todas esas hermosuras que hizo nuestro Dios, todos esos milagros, toda su manifestación preciosa. Y en una de esas intervenciones de nuestro Señor, el Señor antes de irse nos promete enviar al Espíritu Santo como nuestro consolador y maestro. Esta promesa no solo fue para los discípulos de aquel tiempo, claro, esa promesa fue también para nosotros porque se extiende hasta nosotros hoy. El Espíritu Santo tiene la función de recordarnos las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo tiene la función de guiarnos hacia la verdad. El Espíritu Santo tiene la función de ayudarnos a discernir la voluntad de Dios. En esos momentos de confusión o de incertidumbre, el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos da paz. El Espíritu nos da claridad. Refuerza nuestra fe. Refuerza nuestra confianza. Refuerza y nos recuerda que debemos creer en las promesas divinas. Recomendemos a Dios, recomendemos a las personas que le siguen y cultivemos una relación diaria con el Espíritu Santo a través de la oración, la lectura de la Biblia. Permitamos que Él nos enseñe y nos guíe en nuestras decisiones diarias para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y cumplir su propósito en nuestras vidas. Es así, es la única manera que podemos obtener la bendición de Dios. Es la única. Nosotros podemos también permitirnos todas estas experiencias con nuestro Dios cuando nuestras dudas y preocupaciones nos abrumen, cuando las dudas nos hagan meditar y tambalear. Es cuando debemos hacer más presencia en los caminos de Dios. Porque cuando no estamos en los caminos de Dios, somos débiles. Somos tristes peregrinos que van en busca de una solución, pero no la encontramos, porque no tenemos el corazón limpio, no tenemos el corazón presto, porque hemos perdido la fe o porque hemos perdido el camino. La luz no la encontramos, la protección no la encontramos. Solamente encontramos el valle de lágrimas, las tristezas, los dolores, las aflicciones, las frustraciones, las debilidades, y no permitimos que nuestro Dios haga la obra. Por eso, confiemos en nuestro Señor. Confiemos y creamos que el Espíritu Santo está con nosotros y dejemos que haga la obra. Dejemos que Dios cumpla sus promesas. Seamos colaboradores de Dios. Vivamos en rectitud para que Dios esté con nosotros. Oremos. Dios amado, te damos las gracias porque siempre cumples tus promesas. Hoy hemos reflexionado sobre tu fidelidad y el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos por favor a recordar siempre tus palabras, a caminar en obediencia, a confiar plenamente en tus planes
Llénanos de tu espíritu para que podamos comprender y vivir conforme a tu voluntad, Señor. Que nuestra vida sea un reflejo de tu amor y verdad. Que nuestra vida sea un deleite de amor hacia ti. Que nuestra vida sea una completa alabanza, una completa glorificación en tu nombre. Por eso, Padre Santo, te pedimos y que nunca nos dejes, que estés siempre al lado de nosotros, que nos acompañes, que nos protejas, que nos aconsejes, que tu Espíritu Santo nunca se aparte de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro corazón limpio. Ayúdanos, Señor, a combatir lo que te desagrada. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y valientes en la persecución de tus caminos, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, Señor. Bendice cada paso que damos, cada decisión que tomamos. Ayúdanos a estar limpios para que tu presencia se haga manifiesta, para que tus promesas se cumplan, Señor. Te lo pedimos y te lo solicitamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Dios Jesucristo, Rey Celestial. Amén.